Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Efesios. En el capítulo 6 hay un verso que quiero considerar en esta mañana. Un abrazo en el Señor. Eso no fui yo. Efesios capítulo 6. Quiero que fije su mirada en el verso número 16. Sobre todo, cuando el apóstol Pablo dice sobre todo, lo que él quiere decir es que de todo lo que él está hablando, esto es lo más importante. Entonces usted usa la expresión sobre todo, eso es lo que se quiere decir. Él está hablando de la armadura del cristiano. Y en el verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Repito, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque este es un día bueno, agradable que tú creaste para gloria y honra de tu nombre, en el cual nosotros nos estamos alegrando y nos estamos gozando en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la adoración, recibe toda la alabanza. Te pedimos en esta mañana, Padre, que tú desates el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y viabilizar la esperanza a la cual hemos sido llamados, nuestra herencia en los santos y el poder que actúa en nosotros, que es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Te pido que edifiques y perfecciones a la iglesia por medio del ministerio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme establecer una plataforma para que nos podamos entender. Porque lo que le voy a decir en esta mañana es lo mismo, pero se lo voy a decir de diferentes maneras. Cuando todos lo entiendan, pues me dicen, ok, ya lo entendimos, entonces yo termino. Usted y yo somos un espíritu que poseemos un alma y habitamos en un cuerpo físico. Esto es diametralmente, sumamente importante entenderlo para usted poder entender la Biblia. Dicho sea de paso, los primeros 10 capítulos de Génesis se le llama el semillero teológico de la Biblia. El verdadero usted es un espíritu.
usted es un espíritu que posee un alma y habita en un cuerpo. Con el espíritu usted conoce a Dios porque Dios es espíritu. El alma es el asiento de las emociones. Las emociones, todo lo emotivo, todo lo volitivo, la voluntad, las emociones, los sentimientos están en el alma. Y usted habita en un cuerpo físico donde están los 5 sentidos. Con el espíritu usted conoce a Dios, con su alma usted se conoce a sí mismo y con el cuerpo físico usted conoce al mundo que está a su alrededor. Esto es bien importante entenderlo, que usted es un espíritu, su verdadero yo, su verdadera personalidad, usted vive allá adentro. ¿Ok? Dicho sea de paso, cuando se habla de la muerte física, es la separación de usted de su cuerpo físico. ¿Estamos? Cuando Dios creó a Adán, quien tenía el control de su ser como ser humano era su espíritu. Cuando Adán comete alta traición contra Dios, muere espiritualmente. La muerte espiritual, diferente a la muerte física, es la separación del espíritu del hombre, usted de Dios. Dios se separó del hombre. Usted muere espiritualmente. Y la muerte física, claro está, vino como consecuencia de la muerte espiritual. Si el hombre no hubiese cometido alta traición contra Dios, la muerte física nunca se hubiese manifestado. La muerte física se manifestó por causa de la muerte física. Como Adán y Eva cometieron alta traición y murieron espiritualmente, quien comenzó a tener el control de su ser fue su alma, porque su espíritu estaba muerto o separado del espíritu de Dios. Y la historia del Antiguo Testamento es la historia de un hombre viviendo y andando conforme a su alma, sus emociones, sus sentimientos, sus patrones mentales, etcétera, 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 su propia voluntad. Para hacer el cuento corto, cuando llega Jesús a escena, cuando hablamos de redención, Cristo comienza a hablar y dice que para que el hombre pueda entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Entonces el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Cristo dijo que había que nacer del espíritu y de la palabra. Son los 2 elementos importantes que veremos en esta mañana. Pero el nuevo nacimiento es la recreación del espíritu del hombre, donde es restaurada la imagen de Dios en el hombre, la imagen de Dios en su espíritu. Por eso, cuando Pablo le habla a los corintios y dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, esa expresión nueva criatura significa una especie que nunca antes había existido. Porque en el Antiguo Testamento la gente no podía nacer de nuevo. Cristo tuvo que haber cumplido la obra de redención para que el hombre pudiera nacer de nuevo. Pero el nuevo nacimiento donde se dio fue en su espíritu que estaba muerto. No en su alma ni en su cuerpo. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Por eso usted, aunque haya nacido de nuevo, le sigue dando coraje. O puede sentir tristeza. Las emociones no cambiaron. La diferencia es que ahora desde su espíritu, donde mora el Espíritu de Dios, porque la razón por la cual usted es templo del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo mora en su espíritu. Entonces ahora servimos a Dios desde nuestro espíritu y desde nuestro espíritu ahora nosotros podemos llevar de la mano las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Déjame decirlo en castellano de Bayamón, para que me entienda. Dios salvó tu espíritu y ahora tú tienes que salvar tu alma. ¿Entendió? Dios salvó tu espíritu. Tu espíritu nació de nuevo. Dios vino a morar en tu espíritu.
Fuiste sellado con el Espíritu Santo, que está en tu espíritu. Pablo le dice al romano que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones o en nuestros espíritus. Corazón y espíritu humano es sinónimo en el Nuevo Testamento. Que Dios derramó su espíritu, su amor en nuestros corazones o en nuestros espíritus por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la naturaleza de Dios ahora está en tu espíritu. Por eso me lo dice que somos participantes de una naturaleza divina. Por eso la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, el nuevo nacimiento es más grande y poderoso de lo que la gente a veces piensa y se imagina. Porque ahora desde tu espíritu tú puedes controlar tus emociones, tus sentimientos y hasta tu cuerpo físico y hasta las circunstancias. Ahora tú eres el que tienes el control. El inconverso no. El inconverso no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Me entendió? Como no ha nacido de nuevo. Entonces el inconverso, el que no ha nacido de nuevo, no es pecador porque peca. Peca porque nace con una naturaleza pecaminosa. Por eso hay que evangelizarlo y ministrarle el ministerio de la reconciliación o la justicia de Cristo. Pero no podemos hablarle solamente de pecado, pecado y pecado y pecado. ¿Por qué? Porque nació pecador. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Usted no puede decirle al caballo que deje de ser caballo porque va a seguir siendo caballo. Usted no puede decirle a una vaca, deja de ser vaca, porque nació vaca. De la misma manera, el pecador nace pecador, por eso peca, porque su naturaleza es pecar. Por más que usted le grite y le restraye a la gente sus pecados en la cara, seguirán pecando. Pero cuando le hable de la solución, de la alternativa y de lo que Cristo hizo por ellos, entonces la cosa es diferente. ¿Estamos? ¿Está buena la introducción? Tú tienes que salvar tu alma ahora. O tú tienes que trabajar ahora con tu alma. Ahora te toca a ti. Lo que yo no puedo hacer por ti, lo que el pastor no puede hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Tienes las herramientas, tienes los recursos, tienes a Dios morando en tu espíritu. Ahora tú tienes que trabajar con tus pensamientos, tú tienes que trabajar con tus patrones mentales, tú tienes que trabajar con tus emociones, tú tienes que trabajar con tus pérdidas, tú tienes que trabajar con tu pasado, tú tienes que trabajar con todo lo que tu alma aprendió cuando estaba sin Dios. Ahora tú tienes que desaprender todo lo que tu alma sabe y aprender la palabra del Señor. Pablo le dice a los romanos, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, el campo de batalla es nuestra mente. Tu mente es un campo de batalla. Y el adversario va a enviar a tu mente, está enviando y seguirá enviando mientras tú permanezcas en esta tierra, dardos de fuego. En el ejército romano eran unas flechas encendidas en fuego que se le tiraban al enemigo. Y esas flechas tenían un propósito específico. Mire esto. ¿A qué le podemos decir dardos de fuego? A todo lo que el enemigo o el adversario pueda enviar contra ti, ya sea para debilitar tu vida espiritual,
ya sea para confundir tu mente o enfermar tu cuerpo. El enemigo te va a enviar, no lo puedes evitar. Es la lucha de la cual no podemos negar. La lucha en nuestra mente, el asedio mental, el bombardeo mental será continuo y constante contra tu vida. Propósito del enemigo era penetrar dentro del soldado para inmovilizarlo e impedir su avance. La flecha te la tiraban para inmovilizarte y que no pudieras avanzar. El ataque del enemigo a nuestra mente tiene como propósito, inmovilizarnos y tratar de que tú no avances. No me entendieron. Déjeme decírselo a los Bayamón. A los Bayamón. Yo tengo vocabulario de Bayamón. A los Bayamón. El diablo tiene 2 metas nada más. O lograr que no te conviertas y no conozcas al Señor. Número 1. Y si lo conociste, pues entonces tratar durante tu vida cristiana de fastidiarte la vida. No hay más nada. No hay más nada. Eso es a lo Bayamón. O sea que el enemigo con sus flechas, sus dardos, sus pensamientos, tratarán de inmovilizarte. Tratarán de detenerte para que no avances. Porque el hombre y la mujer que nacieron de nuevo están hechos, creados y diseñados para moverse y para avanzar. Entonces, estos dardos pueden ser pensamientos negativos para engañar nuestras mentes o nuestras emociones con el propósito de crear algún desánimo en nuestras vidas, alguna depresión, alguna debilidad en el creyente. Porque es bueno que usted sepa que una mente confundida jamás podrá vencer al enemigo. Una mente confundida jamás podrá vencer al enemigo. Oiga bien, tenemos que entonces proteger nuestra mente de todos esos constantes ataques a nuestra mente. Usted va a entender en esta mañana por qué Pablo dice que lo más importante es el escudo de la fe. Esa es mi asignación, que usted pueda entender cuán importante es el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Y que usted salga de este lugar en esta mañana requete más enamorado de la palabra de Dios más que nunca. El enemigo tiene un plan. Número 1 es paralizar tu potencial. Todos nosotros hemos sido creados con un potencial. No hay 2 como tú. Tú eres único en tu clase. No hay nadie en el planeta Tierra que tenga las mismas huellas digitales que usted. Se lo digo a los San Valentín. No hay nadie en el planeta Tierra que tenga las mismas huellas labiales que usted. Sus besos son únicos. ¿En serio? Nadie tiene tus mismas huellas digitales y nadie tiene tus mismas huellas labiales. Tú eres único en tu clase.
como tú no hay dos. Tú no llegaste a este planeta por pura casualidad o como consecuencia de una relación de papá y de mamá. Dios te pensó. Dios te trajo existencia a este planeta Tierra con un propósito. Y puso un potencial en tu vida. Cada uno de nosotros en el mundo espiritual hay un propósito de Dios con nuestras vidas. Con cada uno Dios tiene un propósito. Una de las razones de la oración es poder identificar el plan, el propósito de Dios con mi vida. No es yo presentarle a Dios mis planes. Mira, ahí están mis planes, Dios, mira a ver si tú me los bendices. No. Una de las razones de la oración es poder identificar cuál es el propósito de Dios con mi vida. ¿Para qué tú me traíste a esta tierra? Y usted no se muera hasta que Dios cumpla ese propósito. Porque hay gente que planifica su muerte, usted no lo sabía. No lo sabía. Hay gente que lo que hablan es de muerte. Y siempre están hablando de muerte. Ya tienen el hueco comprado. Y la caja la tienen comprada. Y el traje que quieren que le pongan ya lo tienen guardadito. Tienen todo listo. Yo estaba predicando en una iglesia en Río Grande. Y estaba diciendo esto. Que hay hermanos que lo que piensan es en la muerte y la muerte. Y siempre están hablando de la muerte y de la muerte y de la muerte. Y hasta que se mueren. Y tienen el traje guardado. Y tienen ya la caja comprada. Y tienen el roto. Ya todo está listo. Ellos tienen ya todo programado. Y yo le dije a aquella iglesia, mire, coja todo eso. Coja el traje, coja la caja, coja la tumba. Véndale eso y déle esos chavos al pastor para el protemplo. Y todo el mundo alabando y glorificando a Dios. Cuando terminé, el pastor, y no era Coto, bien serio, cogió el micrófono. Yo dije, aquí no me invitan más. Tengo tremendo problema con este sermón. Así dijo. Tengo tremendo, y es verdad. Dios lo puso en tremendo problema porque ese pastor se dedicaba a vender cajas de muertos y a vender tumbas y los hermanos de la iglesia estaban todos endeudados. Yo le dije, mire, vendan eso y pongan aire acondicionado porque no había ni aire acondicionado. Al poquititito tiempo, fueron unos hermanos, un matrimonio de esa iglesia donde vi. ¿Sabe qué pasó? Se murió el pastor. Ajá, pusimos aire acondicionado. Usted tiene un potencial y usted no se puede morir ni irse de esta tierra hasta que usted cumpla el propósito por el cual Dios lo trajo. Y el diablo le gusta eso, robar potenciales, destruir sueños. Dios deposita sueños en el corazón de su gente, en los líderes. Dios deposita sueños, son sueños de crecimiento, de expansión de su reino, de evangelización. Los dardos de fuego vienen a apagar eso. Los dardos, el enemigo viene a afectar relaciones. Dios es un Dios de relaciones. Y los ataques del enemigo vienen a afectar relaciones. Porque usted cree que en muchas iglesias hay tanto bochinche y tanta murmuración. ¿Usted no lo sabía? Pues déjeme decirle que en muchas iglesias, aquí no. Yo le estoy contando lo que yo he visto en otras iglesias.
¿En serio? Le estoy hablando en serio. Le voy a decir esto. Mire si para Dios son importantes las relaciones, para que usted me pueda entender, que un día Jesús le dijo a la gente que estaba ahí con él, si tú vienes al altar a presentar tu ofrenda y en el altar tú te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra algún hermano, si hay un problema de relación, deja la ofrendita ahí, déjala ahí, no te la lleves, reconcíliate con tu hermano, entonces vienes y presentas tu ofrenda. Hello, para Dios las relaciones son más importantes hasta que nuestra ofrenda inclusive. Sáquele punta a ese lápiz en su casa y piense en eso. Porque una de las cosas que hacen los dardos de fuego es crear problemas para afectar relaciones y a veces sabotear la productividad de usted como creyente. Pablo dice, cuando está hablando de la lucha y de la armadura, que tomemos el escudo de la fe, que es el único con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Usted entiende eso? Que la única manera que nosotros como creyentes podemos apagar los fuegos o los dardos de fuego del maligno es con el escudo de la fe. Pues yo tengo que entender qué significa eso. ¿A qué Pablo se refiere? El escudo de la fe para apagar dardos de fuego. En el tiempo cuando Pablo escribió en el ejército, cuando usaba un escudo, en el escudo lo mojaban en agua y lo levantaban para cuando viniera la flecha la apagara. Y usted sabe que en la Biblia agua es tipo de la palabra del Señor. Correcto. Ahora, Pablo dice que el escudo es el escudo de la fe. ¿Qué fe? Yo estoy seguro que ustedes saben qué fe, porque ustedes son la familia de la fe. Oiga, acá entre usted y yo, hace falta una iglesia como esta en Carolina. Mira a ver, ¿quién dice yo? Eso es la familia de la fe. Oiga, fe, para resumírselo, es simplemente confianza absoluta en la palabra de Dios. Confianza absoluta en el carácter de Dios y en la fidelidad de su palabra. Fe no es una cosa volando por el aire. La fe es racional. La fe del cristiano, la fe de la iglesia está basada en la palabra de Dios. Nuestra fe no está basada en emocionalismo, ni en sentimentalismo, ni en circunstancias, ni nada por el estilo. Nuestra fe es una confianza absoluta, no ciega, absoluta en la palabra del Señor, en su carácter y en su fidelidad, porque Dios es íntegro. Por eso es santo, porque es íntegro. La santidad y la integridad van tomadas de la mano. Quien diga que es santo tiene que ser íntegro.
Dios es íntegro y es fiel a su palabra. Fe es confianza absoluta en esa palabra y en su fidelidad. Entonces Pablo dice, por eso es que la Biblia dice que, mira si va entendiendo, que la fe viene por el oír, y el oír es un verbo de continuidad, por el oír y 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 el oír la palabra del Señor. De manera que la fe, lo que le alimenta es la palabra del Señor. Lo que fortalece la fe es la palabra del Señor. Lo que alimenta, fortalece y le da sentido a nuestra fe es la palabra del Señor. ¿Correcto? Entonces Pablo dice, si la fe viene por el oír la palabra del Señor, y yo necesito el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, eso quiere decir que una de las cosas más importantes en nuestra vida es la palabra del Señor. Porque lo único que va a fortalecer mi fe es la palabra del Señor. Lo que va a producir fe en mi vida es la palabra del Señor, porque precisamente la fe está basada en la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede carecer de muchas cosas y agradar a Dios, pero si carece de fe, no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si la fe está basada en la palabra del Señor, tenemos un grave problema, porque la gente no viene a los cultos de enseñanza de la palabra del Señor. La gente no quiere leerla, la gente no quiere estudiarla. Hay un grado grandísimo de analfabetismo bíblico en las iglesias. Y el enemigo se está aprovechando de esa ignorancia para engañar, porque el ministerio de las tinieblas es un ministerio de engaño. Pablo dice, lo más importante de todo esto de que yo les estoy hablando es que tomen la palabra de Dios en sus vidas. Amén. Mire, déjenme ver si logro enamorarlo de la palabra del Señor. La Biblia dice que la exposición de sus palabras alumbra. Tú estás siendo alumbrado en esta mañana, porque te estás exponiendo a la palabra del Señor. La exposición de sus palabras alumbra, no la exposición de mandamientos de hombre, ni de tradiciones de hombre, ni nada por el estilo. La exposición de sus palabras, dice la Biblia, que alumbra. Dice más la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies que y lumbrera. ¿Por qué David dijo eso? ¿Por qué David dijo que la palabra de Dios es una lámpara? Pues déjeme decirle que en el tiempo que David escribió, no existía Luma, ni la autoridad de energía eléctrica, no habían postes ni luces azules. Eso no existía. No había que pagar facturas de luz. Y ellos se amarraban literalmente una lámpara en uno de sus pies para caminar en la oscuridad. Cuando daban ese paso con esa lámpara alumbraba donde iban a dar el segundo paso. Literalmente era así. Y David, inspirado en eso, dijo, a mi vida lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para caminar en la noche yo uso una lámpara literal, pero en la vida tu palabra es mi lámpara. Eso fue lo que quiso decir David.
Dice la Escritura, el apóstol Pedro, déjeme comenzar el mensaje. Dice el apóstol Pedro, retomando lo que le estoy diciendo al principio, que nosotros hemos sido renacidos, que hemos vuelto a nacer por medio de una simiente incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es una simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. Dice Pedro que por medio de esa simiente incorruptible fue que nacimos de nuevo. El milagro del nuevo nacimiento fue operado por la palabra del Señor. Por eso Pablo le dice a los romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hemos sido renacidos por medio de la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Amén. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo lo que quiero que usted vea ahora, cuán poderosa es la palabra de Dios en su vida. Si hay ausencia de la palabra de Dios en su vida, va a haber ausencia de una verdadera fe. Mire lo que le voy a decir. Voy a dar una conclusión antes que se me olvide, por si acaso Cristo viene. Mire esto. La misma importancia, escuche bien, grábelo, escríbalo, se lo dije hoy. La misma importancia que usted y yo le demos a la palabra del Señor, es la misma importancia que Dios le va a dar a tus oraciones. ¿En serio? Sí. Lo voy a volver a repetir. Piensa, la misma importancia que tú le des a la palabra del Señor es la misma importancia que Dios te va a mostrar en tus oraciones. ¿Sabe por qué? Porque nuestras oraciones tienen que estar basadas en la palabra del Señor, que es su voluntad. Y si tú vives alejado de la palabra de Dios, o hay ausencia de la palabra de Dios, tú tienes un grave problema de nutrición espiritual. Tienes un grave problema. Si un testigo de Jehová te echa en un bolsillo, tú tienes un grave problema. Si un santero, un espiritista, un brujo te echa en un bolsillo, tú tienes un grave problema. Lo más que abunda en estos días son falsas enseñanzas. Y si tú desconoces la palabra del Señor, vas a caer en la misma trampa. Le estoy hablando en serio. Hay pastores que están cayendo en la trampa. Líderes que están cayendo en la trampa. Líderes llamados por Dios que son engañados, han sido engañados. ¿Usted sabía que uno de los instrumentos que utiliza Satanás para engañar es la palabra del Señor? Mire, oiga esto. Usted sabe, antes nos parábamos en las esquinas y le decíamos a los inconversos, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Conviértete, hijo del diablo, adúltero, borrachón. Así se predicaba antes. Antes predicaban así y peor.
Yo predico más santito porque este es el púlpito de Pedro Coto y yo lo respeto. Y yo un día me puse a estudiar ese texto y conoceréis la verdad. Yo dije, adiós, Señor, explícame esto aquí porque ahora yo no entiendo. Porque los inconversos, los cristianos utilizan ese verso para evangelizar, ¿verdad? Y lo usan para evangelizar y le dicen al inconverso, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando usted va al capítulo 8 de Juan, verso 31, la Biblia dice que a unos judíos que habían creído en Jesús, les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo dije, Señor, pues explícame esto. Porque los hermanos de la iglesia dicen que eso es para los inconversos. Pero aquí dice que tú solo dijiste a unos recién convertidos. Y me dio con buscar la palabra conoceréis. Y eso es un verbo de continuidad. Conoceréis. Lo que Jesús le estaba diciendo a los recién convertidos, en la medida que más te identifiques con la palabra del Señor, mayor grado de libertad vas a disfrutar. Diantre. No es lo mismo. Así que el grado de libertad que usted está disfrutando en el día de hoy está basado en el grado de importancia que usted le ha dado a la palabra del Señor. Ni más, ni menos. Hoy usted es el resultado, no de mami, ni de papi, ni del líder, ni el diácono, ni el anciano, ni nada por el estilo. Usted es el resultado de usted mismo, de sus decisiones. Oiga, déjeme decírselo de otra manera. Le estoy diciendo lo mismo de diferentes maneras. Pablo le dice a los romanos, mira, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No penséis como el siglo. No penséis como el sistema. ¿Cómo piensa el sistema? Usted va a una fila del banco y escucha a la gente hablar y se va a dar cuenta cómo piensa la gente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no necesito ser espiritista, ni brujo, ni adivino para saber lo que tú tienes en tu corazón. Yo lo que tengo que hacer es escucharte. Si usted va donde un psicólogo, el arte del psicólogo es quedarse callado y escucharte, y tú hablar, escucharte. Tu catarsis, tu vómito de emociones. ¿Para qué? Para poder identificar dónde está el problema y saber qué decirte y qué orientarte. ¿Tú sabías que el diablo no tiene la capacidad de leer tu mente? El único que tiene la capacidad de leer tu mente es Dios. Así que el diablo, para poder localizarte, tiene que escucharte. Mire, una de las cosas que tenemos que vigilar es nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque los pensamientos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en tu carácter. Y tu carácter determina tu destino. Tu destino comenzó en tu manera de pensar, en tus patrones mentales.
Pablo le dice a los romanos, no pienses como piensa el sistema. No pienses como piensa el siglo. No pienses como piensa tu vecina que no conoce al Señor. No pienses como tu compañero de trabajo que no conoce al Señor. No pienses como piensa el sistema. Mire, el espíritu que opera en la iglesia es diferente al espíritu que opera en el mundo. Son dos cosas diferentes. El Dios de este siglo es el diablo. Y Pablo dice, no pienses como piensa el siglo. Para que no hables como habla el siglo. El enemigo necesita escucharte para poder identificarte. Y si tú piensas como piensa el siglo y vas a hablar como habla el siglo, tú no los has escuchado a muchos cristianos. Lo que hablan es de derrota, fracaso, enfermedad, depresión, ansiedad, tristeza, muerte, debilidad, miedo. Cristianos, nacidos de nuevo, son nacidos de nuevo, son salvos, pero viven en derrota, viven en fracaso, todavía viven conforme a su alma y no conforme al espíritu. Pablo dice, no pienses como piensa el siglo. Miren, lo que pasa en el mundo no tiene que pasar en la iglesia. No tiene que pasar. No pienses como piensa el siglo, no pienses como piensa el sistema. Cambia tu manera de pensar. Mira cómo él se los dice, transformaos. Metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo único, óyelo, lo único que puede transformar el entendimiento y la mente de un cristiano es la palabra del Señor. Lo único, no son mensajes motivacionales, ni nada por el estilo. No son mensajes bonitos, es el escudo de la fe. Por eso es importante que usted entienda que es el escudo de la fe y el papel importante que juega nuestra mente y nuestra nueva creación en este asunto. Transfórmate. No pienses como el mundo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La palabra de Dios transforma mi entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es agradable y Él es perfecto. El único proceso por el cual tiene que pasar un cristiano es por el de la transformación de su mente, de negativo a la palabra del Señor. ¿Lo entendió? A ver si no se lo digo de otra manera. Me avisa Pedro cuando esté el café. Debe decírselo de otra manera. Le estoy diciendo lo mismo. Mire cómo Pablo se lo dijo a los corintios. Le dijo, mire, las armas de vuestra milicia no son carnales. Lo que él estaba hablando a los efesios es lo mismo, pero de otra manera. Tu lucha no es carnal. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Los recursos, las herramientas que nosotros tenemos para vencer esta lucha espiritual y vencer la mente, que es el campo de batalla, que tu peor enemigo, la mente, las imaginaciones,
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Tendría que abarcar mucho tiempo. Cuando usted hace un estudio de las fortalezas en la Biblia, son escondites. Son unos escondites que construían para esconderse, valga la redundancia, los enemigos. Eso eran unas fortalezas, escondites. Entonces Pablo dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas o esos escondites que pueda tener el enemigo en tu mente. O sea, es posible que el enemigo tenga escondido en tu mente un pensamiento de derrota, de fracaso, de debilidad, de desamor, de falta de perdón. Un pensamiento que lo dejaste entrar y está viviendo ahí y lo alimentas. Y lo alimentas. Y lo alimentas. Para la destrucción de fortaleza. Oiga, a fin de derribar todo argumento. Argumento en griego significa cosas lógicas. El diablo ataca la mente con cosas lógicas. Te explico. Él te dice, mujer, es lógico que te sientas triste. Es lógico que te sientas deprimido. Es lógico que te sientas ansioso. Es lógico. El engaño del enemigo, él utiliza la lógica. La fe está basada, no está basada en lógicas. La fe está basada en la palabra del Señor. El engaño del enemigo viene con fundamentos de lógica. Es lógico que te sientas que nadie te ama, que nadie te quiere, que nadie te comprende, que tú eres un etcétera, que tú no sirves para nada, que tú eres una porquería, que tú eres bruto, feo, fea. Y ese pensamiento, ese dardo de fuego, cuando viene, la única manera de tú poder contrarrestarlo es con la palabra. Y se apaga. Pero si la palabra no abunda en tu mente, entra el pensamiento. Y a veces está ahí. A veces son fortalezas que tú mismo te autoimpones por años. Por años. Mire, cuando se habla de salud mental, a veces creemos que solamente se está hablando de esquizofrénicos, psicóticos, paranoicos, personas clínicamente enfermas que tienen que estar hospitalizadas. La salud mental es mucho más amplia que eso. Las últimas estadísticas, y eso ha aumentado, había casi más de 500,000 de puertorriqueños con problemas de salud mental. Y son problemas de ansiedad y de preocupaciones. Que dicho sea de paso, la Asociación Médica Americana dice que el 99% de las enfermedades, su origen es la preocupación. Y la mayoría de los enfermos mentales, desde ese punto de vista, no están hospitalizados. Andan pululando por ahí. Y muchos de ellos están en las iglesias. ¡Ay! Personas en las iglesias que tienen a su disposición la palabra del Señor, pero que a ellos no les da el deseo de cambiar su cartridge, de sacar el disco duro viejo y poner la palabra del Señor, y siguen pensando como pensaban cuando no tenían a Cristo. Y si usted sigue pensando como pensaba cuando no tenía a Cristo, tendrá los mismos resultados que tenía cuando no tenía a Cristo. Aquí en el Señor hay que transformar nuestra mente con la palabra del Señor.
a fin de derribar todo argumento y toda altivez, oiga, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Diantri, ¿dónde debe de estar el conocimiento de Dios? ¿Dónde está? Contésteme. Contésteme. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Y después de la palabra, en usted. El enemigo no va a atacar la palabra. El enemigo te va a atacar a ti. Donde tiene que estar el conocimiento de Dios. Escúchalo. A fin de derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La única manera de usted poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es con el escudo de la fe, es con la palabra de Dios en su espíritu, en su mente y en su corazón. Pero la gente no la quiere estudiar. No la quieren leer. Ese es el problema. Y después usted lo ve, ay, oren por mí. Ay, oren por mí. Ay, pastor, tengo una crisis. Porque no han sacado tiempo para renovar su mente con la palabra del Señor. Oiga, déjeme terminar. Marta y María eran hermanas de Lázaro. Y Marta invitó a Jesús a su casa. Hermano, invitar a Jesús a la casa de uno, eso es algo grande. Mire el panorama. Marta invitó a Jesús a su casa. Jesús no andaba solo. Dicen los historiadores que él andaba con una comitiva ministerial. Ahí andaban ahí los diáconos, los ancianos, los copastores, los líderes, como 70 era el grupo. O sea que había que hacer muchos entremeses. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a casa de Marta y de María, Marta se metió en la cocina. Yo no sé qué estaba preparando en la cocina. Unos entremeses, un quesito de papa, salchichón, unos juguitos. Algo estaba preparando ahí en la cocina. Y Marta echó el ojo así, hacia la sala y dijo, adiós, mira a María, mira a esa, sentada a los pies de Jesús y espérate. Y Marta va donde Jesús a regañarlo. No a Marta, fue donde Jesús. Mira, no te da cuidado esta. Yo ocupada y está ahí sentada la vagoneta. ¿Qué Jesús le dijo? Marta, afanada estás con muchas cosas y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta, dice la Biblia, que estaba escuchando la palabra del Señor. Estaba a los pies de Jesús escuchando la palabra. Eso es acercamiento. Y cuando hay acercamiento, hay crecimiento. El crecimiento se da cuando nos acercamos a la palabra del Señor. Déjeme tratar de terminar. Pues Pedro me dijo que era hasta las 3 de la tarde. Quiero nada más que ustedes vean, hermano, cuán importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Josué era el sucesor de Moisés. Tenía tremendo ministerio por delante. Introducir a esa nueva generación a la tierra prometida no era un trabajo fácil. Había mucho trabajo. Y Dios le dio una serie de instrucciones a Josué. Porque Dios es un Dios de instrucciones.
Y dentro de todas las instrucciones le dijo, nunca falte este libro de la ley en tu boca. Medita en mi palabra de día y de noche. ¿Qué es meditar? Lo que hacen los yogas. Muchos creen que eso es meditar. Meditar es hablarse a sí mismo. ¿Cuántos hablan solo aquí? En verdad. Antes se decía, antes, no ahora. Pero antes se decía que los que hablaban solo estaban locos. ¿Ustedes se acuerdan? Antes decían eso, ahora no. El que habla solo es inteligente. O sea, meditar la palabra es hablarse a sí mismo. Medita en mi palabra de día y de noche. Es decir, conviértete en un hombre de mi palabra. Medita en mi palabra de día y de noche. Conviértete en un hombre de mi palabra para que hagas y guardes conforme a lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación en la palabra te va a dar la capacidad de hacer la palabra. Tú no puedes hacer la palabra si no la has meditado. Sin embargo, dice que tenemos que meditar en la palabra del Señor de día y de noche, convertirnos en hombres y mujeres de la palabra del Señor. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, en su palabra medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y eso está en la meditación de la palabra del Señor. Así que tenemos que hacer la palabra de Dios nuestra máxima autoridad en nuestra vida. Van a venir tiempos de presión, van a venir tiempos de lucha en tu vida. Van a venir tiempos de reto y la única manera de usted poder contrarrestar todo eso es con la palabra de Dios en su vida. Amén. Le doy un aplauso al Señor. Interesante que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que la única manera de contrarrestar los dardos del enemigo que vienen contra nuestra vida para derribarnos es a través de la palabra del Señor. Acuérdense que la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someterse a Dios es someterse a su palabra. No es solamente orar. Nuestra oración tiene que estar empapada de la palabra del Señor. Y ahí es que el enemigo va a oír y usted va a tener una mente saludable y va a poder vivir una vida victoriosa. Por eso la Biblia dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe basada en la palabra del Señor. Bendiciones, amados. Gloria al Señor. Dejo por aquí el pastor Coto. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza.
Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.